¿Sabías que existe un poder espiritual tan grande en las manos de una madre que cuando ella decide cambiar, toda la atmósfera del hogar se transforma y las cadenas que atan a su hijo adicto comienzan a romperse sobrenaturalmente? No estoy hablando de teorías psicológicas. No estoy hablando de consejos motivacionales que suenan bonitos pero no producen resultados reales. Estoy hablando de un principio espiritual tan poderoso que está registrado a través de toda la Biblia, tan devastador para el reino de las tinieblas que el enemigo hace todo lo posible para que las madres nunca lo descubran. Porque cuando una madre entiende la autoridad espiritual que Dios le ha dado sobre su descendencia, cuando comprende que sus oraciones tienen un peso en el cielo que hace temblar al infierno, cuando decide pararse en intercesión con fe inquebrantable, se convierte en la peor pesadilla de Satanás. Y hoy voy a revelarte exactamente por qué tu cambio como madre es la llave que abre la puerta de libertad para tu hijo que está atrapado en la adicción. Antes de continuar, necesito que entiendas algo fundamental que la mayoría de las madres con hijos adictos nunca han descubierto. La batalla que estás enfrentando no es primariamente física, no es solamente psicológica, no es únicamente emocional. Es una guerra espiritual que se está librando en dimensiones invisibles y tú tienes un rol protagónico en esa batalla que nadie más puede cumplir. Tu hijo puede tener los mejores terapeutas, puede estar en el mejor centro de rehabilitación, puede tener todo el apoyo profesional del mundo, pero si la batalla espiritual no se gana, si las cadenas demoníacas no se rompen, si las fortalezas espirituales no se derriban, esa persona seguirá atada. Y Dios te ha posicionado a ti como madre en un lugar de autoridad espiritual único para romper esas ataduras de una manera que nadie más puede hacerlo. Déjame preguntarte algo directamente y necesito que seas completamente honesta contigo misma. ¿Has estado orando por tu hijo adicto con desesperación, con lágrimas, con angustia, rogándole a Dios que lo cambie, que lo transforme, que lo libre, pero sintiéndote como si tus oraciones no estuvieran llegando a ningún lado? ¿Has clamado en la madrugada cuando todos duermen? ¿Has derramado tu corazón delante de Dios 1000 veces? ¿Has ayunado? ¿Has llorado hasta que no te quedan más lágrimas? Pero tu hijo sigue exactamente igual o incluso peor. ¿Has llegado al punto donde ya no sabes qué más hacer? ¿Qué más decir? ¿Cómo seguir creyendo cuando todo lo que ves con tus ojos naturales es deterioro, destrucción, desesperanza? Si eres honesta, probablemente has experimentado todo esto y más. ¿Has sentido la impotencia de ver a alguien que amas profundamente destruyéndose a sí mismo y sintiéndote completamente incapaz de detenerlo? Pero hoy quiero que escuches algo que va a cambiar completamente tu perspectiva. El problema no ha sido que Dios no está escuchando tus oraciones. El problema no es que no haya esperanza para tu hijo. El problema no es que la adicción sea más poderosa que el poder de Dios. El problema es que has estado orando desde una posición de víctima en lugar de desde tu posición de autoridad. Has estado suplicando como alguien que no tiene poder en lugar de decretar como alguien que tiene toda la autoridad del cielo respaldándola. Has estado rogando que Dios haga algo cuando Él está esperando que tú te levantes en la autoridad que ya te dio y comiences a tomar el territorio que el enemigo ha robado. Escúchame con atención porque esto es crucial. Dios no te llamó a ser una madre que observa pasivamente mientras el enemigo destruye a su hijo. No te posicionó simplemente para llorar por la situación sin poder hacer nada al respecto. Te dio autoridad espiritual. Te dio acceso directo al trono de la gracia. Te dio el nombre de Jesús, que está por encima de todo nombre. Te dio el poder del Espíritu Santo operando en ti.
te dio promesas específicas en su palabra que son absolutamente inquebrantables. Y cuando comienzas a operar desde esa posición de autoridad en lugar de desde una posición de debilidad, todo cambia. El infierno tiembla cuando una madre se levanta en fe y dice: suficiente, mi hijo no le pertenece al diablo, mi hijo fue redimido por la sangre de Jesús, mi hijo tiene un destino en Dios y yo voy a pararte en intercesión hasta que lo vea manifestado. Pero aquí está la parte que muchas madres no entienden y que es absolutamente esencial. Dios te dice en su palabra: si la mamá cambia, el hijo adicto cambia. No dice si la mamá ora más desesperadamente, no dice si la mamá sufre más intensamente, no dice si la mamá se preocupa más profundamente, dice si la mamá cambia. Y ese cambio tiene que comenzar primero en ti antes de que puedas ver el cambio en tu hijo, porque no puedes llevar a alguien a un lugar espiritual donde tú misma no has llegado. No puedes romper cadenas en la vida de tu hijo si tú misma estás viviendo atada. No puedes declarar libertad sobre él si tú estás operando en temor, en ansiedad, en desesperanza, en control. Si este mensaje está comenzando a remover algo profundo en tu espíritu, si estás sintiendo que Dios está hablando directamente a tu situación en este momento, necesito que hagas algo inmediatamente. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campanita de notificaciones porque voy a estar compartiendo regularmente enseñanza bíblica específica sobre guerra espiritual, sobre intercesión poderosa, sobre cómo ejercer tu autoridad espiritual como madre. No contenido religioso genérico que te hace sentir bien por un momento, pero te deja exactamente donde estabas, sino verdad transformadora que cambia permanentemente cómo oras, cómo peleas, cómo crees, cómo te paras espiritualmente. Y después de suscribirte, déjame un comentario diciendo: mi hijo será libre, como una declaración profética de fe, porque cuando lo escribes, cuando lo declaras públicamente, estás poniendo una estaca espiritual en el terreno que el enemigo tiene que reconocer. Ahora déjame mostrarte algo poderoso en las Escrituras que va a revolucionar completamente cómo entiendes tu rol como madre intercesora. A través de toda la Biblia vemos un patrón consistente, donde Dios usa a las madres para cambiar el destino de naciones enteras, para traer libertad a generaciones, para romper maldiciones que habían existido por décadas. Piensa en Ana, una mujer estéril, desesperada, quebrantada, que no podía tener hijos y que estaba siendo atormentada constantemente por su rival. Pero ella no se quedó en su dolor, no se quedó en su desesperación. Se fue al templo y allí hizo algo que cambió todo. Oró con tanta intensidad, con tanta desesperación santa, con tanta fe inquebrantable que el sacerdote pensó que estaba borracha. Sus labios se movían pero no salía sonido porque estaba derramando su alma delante de Dios desde lo más profundo de su ser. Y esa oración de una madre desesperada pero llena de fe no solo le dio un hijo, le dio un hijo que se convertiría en el profeta Samuel, que cambiaría toda una nación, que ungiría reyes, que traería palabra de Dios a una generación que estaba en tinieblas espirituales. ¿Ves el poder de la oración de una madre? Ana no tenía títulos religiosos, no tenía posición en el templo, no era sacerdotisa ni profetisa oficialmente reconocida. Era simplemente una madre quebrantada que decidió pararse delante de Dios con fe absoluta y no moverse hasta que obtuviera su respuesta. Y Dios honró esa fe de una manera que trascendió todo lo que ella podía imaginar. O piensa en la madre de Moisés, Jocabed, viviendo bajo un decreto de muerte donde el faraón había ordenado que todos los bebés varones hebreos fueran asesinados.
Ella tuvo un hijo en circunstancias imposibles y se negó a entregar a su bebé para que fuera ejecutado. Tomó una decisión valiente, arriesgada, llena de fe. Lo puso en una canasta, lo colocó en el río, confiando que Dios lo protegería. Y ese acto de fe de una madre no solo salvó a su hijo, posicionó a Moisés para convertirse en el libertador de toda una nación. El hombre que confrontaría al faraón más poderoso del mundo, el hombre que sacaría a millones de esclavos de Egipto, el hombre que recibiría la ley directamente de Dios en el monte Sinaí. Entonces, ¿qué te hace pensar que tu fe como madre tiene menos poder hoy? ¿Qué te hace creer que tu intercesión no puede cambiar el destino de tu hijo? ¿Quién te mintió diciéndote que eres impotente en esta situación? Porque no viene de Dios. Esa mentira viene directamente del enemigo que sabe que si tú te levantas en tu autoridad espiritual, si comienzas a orar no desde la desesperación, sino desde la fe, si dejas de rogar y comienzas a decretar, si cambias tú primero en tu interior antes de seguir pidiendo que tu hijo cambie, todo va a transformarse. El infierno está aterrorizado de las madres que despiertan a su autoridad espiritual, de las madres que entienden que tienen acceso al trono de Dios de una manera que hace temblar a los demonios, de las madres que se niegan a aceptar que la adicción de su hijo es el final de la historia. Pero antes de continuar con lo que viene ahora, respira conmigo por un momento. Sé que esto que estás escuchando está tocando lugares profundos en tu corazón. Sé que tal vez estás llorando mientras escuchas porque reconoces tu situación exactamente en lo que estoy describiendo. Sé que has estado cargando este dolor por tanto tiempo que ya ni siquiera sabes cómo sería vivir sin esa angustia constante por tu hijo. Pero quiero que sepas algo. Dios no te trajo a este mensaje por accidente. Él está preparando tu corazón para un cambio radical. Está despertando algo en ti que ha estado dormido. Está recordándote quién eres realmente en Él. Está posicionándote para una victoria que va a glorificar su nombre de una manera poderosa. Ahora, presta mucha atención a lo que voy a decir, porque aquí es donde todo comienza a conectarse. Cuando digo que si la mamá cambia, el hijo adicto cambia, no estoy diciendo que tú eres culpable de la adicción de tu hijo. No estoy diciendo que hiciste algo malo que causó su problema. No estoy poniendo sobre ti una carga de condenación o vergüenza. Lo que estoy diciendo es que tú tienes un poder espiritual que aún no has activado completamente. Y cuando ese poder se activa a través de tu cambio interior, se desata una fuerza en el reino invisible que comienza a romper las cadenas que tienen atado a tu hijo. Ese cambio del que estoy hablando tiene que ver con cómo te posicionas espiritualmente, con desde dónde oras, con qué crees sobre ti misma y sobre tu hijo, con cómo ejerces la autoridad que Dios te dio. Déjame explicarte esto con más claridad, porque es absolutamente fundamental que lo entiendas. Durante años probablemente has estado orando así: Dios, por favor cambia a mi hijo. Por favor líbralo de la adicción. Por favor ten misericordia de él. Por favor no dejes que se destruya. Y esas oraciones vienen de un corazón sincero, de un amor genuino, pero están siendo hechas desde una posición de impotencia. Estás rogando como si no tuvieras ningún poder en la situación, como si fueras simplemente una espectadora que no puede hacer nada excepto suplicar que Dios intervenga. Pero Dios te está diciendo: yo ya intervine cuando envié a mi Hijo Jesús a morir en esa cruz y resucitar al tercer día. Yo ya rompí el poder de toda adicción, de toda atadura demoníaca, de toda maldición. Yo ya te di autoridad en el nombre de Jesús. Yo ya puse mi espíritu dentro de ti. Ahora necesito que te levantes en esa autoridad y comiences a decretar mi palabra sobre tu hijo,
que dejes de rogar y comiences a declarar, que cambies de víctima a guerrera espiritual. Ese cambio en tu interior, esa transformación de cómo te ves a ti misma y cómo oras, es lo que desata el poder de Dios de una manera completamente nueva en la vida de tu hijo. Porque cuando tú cambias tu posición espiritual, cuando dejas de estar en el suelo llorando en derrota y te levantas en victoria, cuando dejas de estar de acuerdo con las mentiras del enemigo sobre tu hijo y comienzas a declarar las promesas de Dios, algo cambia en la atmósfera espiritual. Las puertas que el enemigo había abierto en la vida de tu hijo comienzan a cerrarse. Las fortalezas que había construido en su mente comienzan a derrumbarse. Las cadenas que lo tenían atado comienzan a debilitarse. Y eventualmente, cuando tú has mantenido tu posición de fe el tiempo suficiente, cuando has peleado la buena batalla sin rendirte, cuando has declarado la palabra de Dios consistentemente sobre tu hijo a pesar de no ver cambios inmediatos, esas cadenas se rompen completamente y tu hijo camina en la libertad que Jesús ya compró para él. Pero aquí está la parte que necesitas entender con absoluta claridad. Este cambio en ti no puede ser superficial, no puede ser solamente externo, no puede ser únicamente religioso. Tiene que ser un cambio genuino en tu interior, donde realmente comienzas a creer de manera diferente, a ver de manera diferente, a operar espiritualmente de manera diferente. Y ese cambio comienza con enfrentar algunas verdades incómodas sobre cómo has estado manejando la situación de tu hijo. Porque si eres honesta contigo misma, probablemente has estado operando en algunos patrones que en realidad le dan poder al enemigo en lugar de quitárselo. No intencionalmente, no porque seas mala madre, sino simplemente porque nadie te enseñó la verdad espiritual sobre cómo ejercer tu autoridad correctamente. Por ejemplo, cada vez que hablas sobre tu hijo adicto con desesperanza, cada vez que describes su situación como imposible, cada vez que dices cosas como «mi hijo está destruido», «mi hijo nunca va a cambiar», «mi hijo está perdido para siempre», estás profetizando negativamente sobre su vida. Estás usando el poder de tus palabras, que es enorme, para reforzar exactamente lo que el enemigo quiere establecer en su vida. Y sé que esas palabras salen de tu dolor, de tu cansancio, de tu frustración, pero tienen poder espiritual y están trabajando en contra de lo que estás pidiendo en oración. Entonces, parte del cambio que necesita suceder en ti es que aprendas a controlar tu boca, a hablar únicamente lo que Dios dice sobre tu hijo, a declarar su identidad en Cristo en lugar de su condición actual, a profetizar vida y libertad y propósito sobre él en lugar de reforzar su atadura. Dale like a este video si esta palabra está resonando en tu corazón y está comenzando a abrir tus ojos a verdades que nunca habías visto antes. Porque cuando haces eso, me ayudas a alcanzar a más madres que están desesperadas por una palabra de esperanza, que necesitan entender su autoridad espiritual, que están listas para un cambio radical en cómo pelean por sus hijos. Tu simple acción de dar like puede ser el instrumento que Dios usa para que esta enseñanza llegue exactamente a quien más la necesita en este momento. No es solo un botón, es una forma de sembrar semilla para que otras familias encuentren libertad. Otro patrón que tiene que cambiar en ti es la manera en que permites que el temor controle tu vida. Y sé que es fácil decir, no tengas miedo cuando estás viendo a tu hijo autodestruirse delante de tus ojos. Sé que es difícil no sentir pánico cuando recibes una llamada en la madrugada diciéndote que tu hijo está en el hospital o en la cárcel otra vez. Sé que es casi imposible no vivir en ansiedad constante preguntándote si tu hijo va a sobrevivir otro día más. Pero tienes que entender algo fundamental sobre el temor.
Es una de las armas favoritas del enemigo y cada vez que lo permites en tu corazón, le estás dando acceso para atormentarte y para mantener a tu hijo atado. La Biblia dice, más de 300 veces no temas, y no es porque Dios no entienda tus circunstancias difíciles, es porque Él sabe que el temor neutraliza tu fe, y sin fe es imposible agradarle a Dios. Entonces, parte del cambio que necesita suceder en ti es que decidas conscientemente, deliberadamente, intencionalmente, no permitir que el temor tenga voz en tu vida. Cada vez que venga un pensamiento de pánico sobre el futuro de tu hijo, tienes que confrontarlo inmediatamente con la palabra de Dios. Cada vez que sientas que la ansiedad está comenzando a subir en tu pecho, tienes que tomar autoridad sobre ese espíritu de temor en el nombre de Jesús y declarar que Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cada vez que el enemigo intente mostrarte imágenes mentales de lo peor que podría pasarle a tu hijo, tienes que rechazar esas visiones demoníacas y reemplazarlas con visiones de fe, donde ves a tu hijo completamente libre, restaurado, sirviendo a Dios con pasión, cumpliendo su propósito divino. No es negar la realidad, es negarte a aceptar que la realidad actual es el final de la historia. Y aquí hay otra área crucial donde muchas madres necesitan cambiar en su relación con la culpa. Probablemente has pasado incontables horas revisando el pasado, preguntándote qué hiciste mal, cómo pudiste haber sido mejor madre, qué señales pasaste por alto, qué decisiones tomaste que contribuyeron al problema de tu hijo. Y esa culpa te está comiendo viva, te está robando tu paz, te está quitando tu energía espiritual, te está manteniendo enfocada en el pasado que no puedes cambiar en lugar de en el futuro que puedes profetizar. Escúchame claramente. Si hubo errores en tu pasado como madre, y todos los padres cometemos errores porque somos humanos imperfectos, esos errores ya fueron cubiertos por la sangre de Jesús en el momento en que los confesaste y te arrepentiste de ellos. No tienes que seguir cargando esa culpa, no tienes que seguir castigándote a ti misma, no tienes que seguir creyendo la mentira del enemigo de que tú causaste la adicción de tu hijo. La adicción es una combinación compleja de factores, decisiones personales, influencias espirituales, vulnerabilidades individuales, ataques del enemigo. No es resultado de que fuiste mala madre. Y aun si hubo cosas en el pasado que pudieron haberse manejado mejor, Dios es un Dios de redención que puede tomar incluso nuestros errores y convertirlos en parte de su historia de restauración. Entonces, parte del cambio que necesita suceder en ti es que sueltes esa culpa completamente, que perdones a ti misma por cualquier error del pasado, que recibas el perdón de Dios que ya está disponible para ti, que dejes de vivir en condenación y comiences a caminar en la libertad que Cristo compró para ti. Porque una madre que está atada por la culpa no puede interceder efectivamente. Una madre que está constantemente castigándose a sí misma no puede pararse en autoridad espiritual. Una madre que vive en condenación no puede declarar libertad sobre su hijo con fe genuina. Ahora, antes de continuar, haz una pequeña pausa porque lo que viene ahora es extremadamente importante y necesito que tu corazón esté completamente abierto para recibirlo. Vamos a entrar en territorio profundo sobre cómo cambiar tu vida de oración de una manera que va a revolucionar completamente lo que estás viendo en la vida de tu hijo. Pero primero, si aún no lo has hecho, comparte este video con otras madres que conoces que están pasando por situaciones similares, porque lo que estás aprendiendo aquí no es solo para ti. Es para cada madre que está desesperada por ver a su hijo libre de ataduras.
Cuando compartes esta enseñanza, estás extendiendo esperanza, estás multiplicando fe, estás siendo parte de la solución en lugar de quedarte callada mientras otras madres sufren en silencio. Hablemos ahora específicamente sobre cómo necesita cambiar tu vida de oración. Durante años probablemente has estado orando desde la emoción del momento, desde el pánico de la última crisis, desde la desesperación de la situación actual. Tu oración ha sido reactiva en lugar de proactiva, defensiva en lugar de ofensiva, desesperada en lugar de llena de fe. Y aunque Dios entiende completamente esas oraciones y ha escuchado cada una de ellas, no son las oraciones más efectivas para romper ataduras demoníacas y traer libertad duradera. Lo que necesitas desarrollar es una vida de oración estratégica, consistente, fundamentada en la palabra de Dios, llena de fe inquebrantable, que no se mueve por las circunstancias, sino que las confronta con autoridad espiritual. Esto significa que en lugar de orar solamente cuando hay una crisis, estableces tiempos regulares de intercesión por tu hijo, donde te paras delante de Dios con intencionalidad. En lugar de orar oraciones generales como Dios ayuda a mi hijo, comienzas a orar oraciones específicas basadas en versículos bíblicos que declaran la verdad de Dios sobre su vida. En lugar de orar desde el temor de lo que podría pasar, oras desde la fe en lo que Dios ya prometió que va a hacer. En lugar de suplicar como si no tuvieras ningún derecho, declaras con autoridad como alguien que tiene todo el respaldo del cielo. Y cuando oras así, cuando te paras en esa posición de autoridad espiritual con fe inquebrantable, algo cambia en el reino invisible que eventualmente se manifiesta en el reino visible. Déjame darte un ejemplo práctico de cómo podría sonar este tipo de oración. En lugar de decir, Dios, por favor, salva a mi hijo de la adicción, por favor, ten misericordia, comienzas a declarar, Padre Celestial, vengo delante de ti en el nombre de Jesús y declaro que mi hijo fue comprado por la sangre preciosa del Cordero. Declaro que mayor es el que está en él que el que está en el mundo. Declaro que ninguna arma forjada contra él prosperará. Declaro que las cadenas de adicción están rotas en este momento en el nombre de Jesús. Declaro que los planes del enemigo contra su vida son cancelados y los propósitos de Dios para su vida son activados. Declaro que mi hijo caminará en libertad completa, que cumplirá su destino divino, que será un testimonio poderoso de tu gracia transformadora. Lo veo libre, lo veo restaurado, lo veo sirviendo a Dios con todo su corazón. Y me niego a creer cualquier otra cosa, porque tu palabra dice que si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. ¿Ves la diferencia? Una oración viene desde la desesperanza y la otra viene desde la fe. Una está rogando y la otra está declarando. Una está pidiendo que tal vez suceda algo y la otra está estableciendo lo que ya es verdad en el reino espiritual y ordenando que se manifieste en el reino natural. Y cuando comienzas a orar así, consistentemente, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, sin importar lo que veas con tus ojos naturales, estás construyendo presión espiritual que eventualmente rompe todo lo que el enemigo ha construido en la vida de tu hijo. Es como agua que presiona constantemente contra una represa hasta que la represa se quiebra y el agua fluye libremente. Tu intercesión persistente, llena de fe, está presionando contra las fortalezas demoníacas hasta que se quiebran y tu hijo camina en libertad. Pero hay algo más que necesita cambiar en ti, y esto es crucial. Tu disposición a ser parte de la respuesta de Dios, en lugar de solo pedir que Él haga todo.
Porque muchas veces estamos pidiendo que Dios cambie a nuestro hijo mientras nosotros permanecemos exactamente igual, sin estar dispuestas a cambiar nada en nuestra propia vida, sin estar dispuestas a confrontar nuestras propias áreas de oscuridad, sin estar dispuestas a hacer los sacrificios que la situación requiere. Pero Dios te está diciendo, si tú quieres ver un cambio radical en tu hijo, yo necesito un cambio radical en ti primero. Si quieres que tu hijo sea libre de ataduras demoníacas, necesito que tú seas libre primero. Si quieres que tu hijo camine en santidad, necesito que tú camines en santidad primero. No porque él vaya a copiarte mecánicamente, sino porque cuando tú cambias, cuando tú te consagras, cuando tú te separas para Dios de una manera más profunda, se desata un poder espiritual a través de tu linaje que comienza a afectar a tu descendencia sobrenaturalmente. Piensa en esto bíblicamente. En el Antiguo Testamento vemos constantemente cómo los pecados de los padres afectaban a las siguientes generaciones, cómo las maldiciones pasaban de padres a hijos, cómo los patrones de desobediencia se repetían generacionalmente. Pero también vemos lo opuesto, cómo la justicia de los padres bendecía a las siguientes generaciones, cómo las decisiones correctas de una generación abrían puertas de bendición para sus descendientes, cómo un cambio genuino en los padres cambiaba el destino de toda su línea familiar. Entonces, cuando tú como madre decides cambiar radicalmente, cuando decides consagrarte a Dios de una manera más profunda, cuando decides caminar en obediencia más completa, cuando decides ser santa como Él es santo, no lo estás haciendo solo por ti, lo estás haciendo por tu hijo, por tu familia, por las generaciones que vendrán después de ti. Y necesito ser específica aquí sobre qué tipo de cambio estoy hablando. No es simplemente ir a la iglesia más frecuentemente, o leer la Biblia un poco más, o cantar canciones de adoración con más emoción. Esas cosas pueden ser parte del cambio, pero no son el cambio completo. El cambio del que estoy hablando es un cambio de corazón profundo, donde examinas tu vida honestamente delante de Dios y le preguntas, ¿qué áreas de mi vida no te agradan? ¿Qué pecados estoy tolerando que necesito confrontar? ¿Qué ataduras tengo yo misma que necesito romper? ¿Qué resentimientos estoy cargando que necesito soltar? ¿Qué miedos están controlándome que necesito renunciar? ¿Qué ídolos he puesto en tu lugar que necesito derribar? ¿Qué áreas de desobediencia he justificado que necesito arrepentirme? Porque aquí está una verdad espiritual que muchos no entienden. Si tú tienes puertas abiertas en tu propia vida a través del pecado sin confesar, de ataduras sin romper, de áreas de desobediencia, esas puertas pueden ser puertas legales que el enemigo usa para acceder no solo a ti, sino también a tu descendencia. No es que Dios está castigando a tu hijo por tus pecados, es simplemente que las puertas espirituales funcionan de cierta manera en el reino invisible y el enemigo es experto en encontrar y explotar cualquier punto legal de entrada. Entonces, cuando tú cierras esas puertas en tu propia vida a través del arrepentimiento genuino, a través de la confesión honesta, a través de renunciar a todo lo que no agrada a Dios, estás cortando el acceso legal del enemigo y fortaleciendo enormemente tu posición de autoridad espiritual para interceder por tu hijo. Coméntame ahora mismo, ¿estoy lista para cambiar? Si estás sintiendo en tu espíritu que Dios te está llamando a un nivel más profundo de consagración, a un cambio radical en tu interior que va a desatar su poder de una manera que nunca has experimentado antes. Porque cuando lo declaras públicamente, cuando lo escribes como un compromiso delante de Dios y de otros, algo se activa en el reino espiritual que te da gracia sobrenatural para cumplir ese compromiso. No es magia,
Es simplemente el poder de hacer un pacto con Dios delante de testigos, que es algo que tiene peso espiritual a través de toda la Escritura. Ahora, otra área donde necesita haber cambio en ti es en cómo manejas la información y las influencias que permites en tu vida. Si eres honesta contigo misma, probablemente has estado consumiendo contenido que alimenta tu temor en lugar de tu fe, que refuerza la desesperanza en lugar de la esperanza, que te hace sentir como víctima en lugar de victoriosa. Tal vez has estado viendo constantemente programas sobre adicción que solo muestran el lado oscuro, sin mostrar el poder de Dios para transformar. Tal vez has estado leyendo estadísticas sobre tasas de recaída que siembran duda en tu corazón sobre si tu hijo realmente puede ser libre. Tal vez has estado escuchando a personas que no tienen fe diciéndote que eres ingenua por creer que Dios puede hacer un milagro. Tal vez has estado rodeándote de otras madres que están tan derrotadas como tú, en lugar de buscar madres que han visto victoria y pueden fortalecerte en tu fe. Todo eso necesita cambiar. Necesitas ser intencional sobre proteger tu mente y tu corazón de influencias que debilitan tu fe. Necesitas llenar tu vida con la palabra de Dios, con testimonios de liberación, con enseñanza que fortalece tu autoridad espiritual, con adoración que eleva tu espíritu, con personas que creen en el poder de Dios y pueden orar contigo en fe. Porque tu fe es como una planta. Si la riegas constantemente con testimonios de victoria y palabra de Dios, crece fuerte. Pero si la riegas constantemente con temor y negatividad y desesperanza, se marchita. Y necesitas fe fuerte para pararte en intercesión por tu hijo durante el tiempo que sea necesario sin rendirte. Además, necesita haber un cambio en cómo manejas las crisis cuando suceden. Porque con un hijo adicto, las crisis son frecuentes, a veces casi constantes. Y en el pasado, probablemente has manejado cada crisis con pánico, con reacción emocional descontrolada, con palabras dichas en el calor del momento que después lamentas, con decisiones tomadas desde el temor en lugar de desde la sabiduría. Pero Dios te está llamando a un lugar de estabilidad espiritual donde, sin importar qué crisis surja, tú permaneces anclada en su paz. Tú respondes desde tu autoridad espiritual en lugar de desde tu emoción descontrolada. Tú declaras su palabra sobre la situación en lugar de ser arrastrada por el caos del mundo. Esto no significa que te vuelves fría o indiferente o que no sientes el dolor de lo que está sucediendo. Significa que has desarrollado tal nivel de confianza en Dios que incluso en medio de la tormenta más fuerte permaneces firme en tu fe. Significa que has practicado tanto llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo que cuando viene el pánico sabes exactamente cómo confrontarlo con verdad. Significa que te has parado tantas veces en oración declarando la palabra de Dios que se ha convertido en tu respuesta automática ante cualquier ataque del enemigo. Y cuando el enemigo ve que sus crisis ya no te están desestabilizando, que sus ataques ya no te están quitando tu paz, que ya no puede controlarte a través del temor, comienza a perder su poder sobre la situación completa. También necesita haber un cambio en tu disposición a ayunar por tu hijo, porque el ayuno es una de las armas espirituales más poderosas que Dios nos dio para romper ataduras que parecen irrompibles. Jesús mismo dijo sobre ciertos tipos de demonios que este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. No todos los ayunos son iguales. No se trata simplemente de dejar de comer por un tiempo sin propósito espiritual. El ayuno bíblico efectivo es cuando decides voluntariamente negarte algo físico, usualmente comida, para enfocarte completamente en lo espiritual.
para humillarte delante de Dios, para demostrar la seriedad de tu clamor, para crear espacio para buscar su rostro sin distracciones. Y cuando ayunas específicamente por la liberación de tu hijo, cuando combinas ese ayuno con oración intensa, con declaración de la palabra, con adoración, con tiempo prolongado en la presencia de Dios, algo poderoso sucede en el reino invisible. Las cadenas se debilitan, las fortalezas se agrietan, los demonios pierden su poder. No porque el ayuno sea mágico o porque estés ganando favor con Dios a través de tu sacrificio, sino porque el ayuno demuestra fe radical, quebranta tu carne, agudiza tu sensibilidad espiritual, te posiciona humildemente delante de Dios como alguien que está completamente dependiente de Él, que está dispuesta a sacrificar para ver victoria, que está tan desesperada por el cambio que está dispuesta a negarse a sí misma por el bien de otro. Suscríbete ahora a este canal si estás comenzando a entender que Dios te está llamando a un nivel completamente nuevo de guerra espiritual, a una consagración más profunda, a una fe más radical. Porque voy a seguir trayendo enseñanza específica sobre cómo orar efectivamente, cómo ayunar estratégicamente, cómo usar tu autoridad espiritual, cómo ver victoria sobrenatural en las situaciones más imposibles. Esta no es enseñanza religiosa superficial que te hace sentir inspirada por un momento, pero no produce cambio real. Esta es verdad bíblica cruda que transforma vidas completamente cuando la aplicas con fe. Otro cambio crucial que necesita suceder en ti tiene que ver con tu disposición a perdonar, no solo a otros, sino específicamente a tu hijo. Y sé que esto puede sonar extraño porque amas a tu hijo profundamente. Nunca has dejado de amarlo a pesar de todo lo que ha hecho. Pero amor y perdón no son exactamente lo mismo. Es posible amar a alguien mientras cargas resentimiento profundo por el dolor que te han causado, por las promesas que han roto, por las oportunidades que han desperdiciado, por el sufrimiento que han traído a tu vida. Y ese resentimiento, aunque sea comprensible humanamente, es veneno espiritual que debilita tu autoridad para interceder. Porque cuando hay falta de perdón en tu corazón hacia tu hijo, cuando cargas resentimiento por todas las veces que te ha decepcionado, por todo el dinero que has gastado en su adicción, por todas las noches que no has dormido por su culpa, por todas las lágrimas que has llorado, por toda la vergüenza que has sentido delante de familiares y amigos, por todos los sueños que tenías para él que se han destrozado, ese resentimiento crea una barrera espiritual entre tus oraciones y el cielo. No porque Dios no te ame, no porque Él sea mezquino, sino porque la falta de perdón siempre bloquea el fluir del poder de Dios. Es como intentar que el agua fluya a través de una manguera que está doblada. El agua no puede pasar libremente hasta que se elimina el obstáculo. Y el perdón elimina ese obstáculo espiritual de una manera poderosa. Entonces, parte del cambio radical que necesita suceder en ti es que tomes la decisión consciente de perdonar completamente a tu hijo por todo el dolor que te ha causado. No esperes hasta que sientas ganas de perdonar, porque probablemente nunca sentirás ganas. El perdón no es un sentimiento. Es una decisión de la voluntad que tomas porque Dios te lo ordenó, porque Jesús te perdonó primero, porque entiendes que sin perdón no puedes caminar en victoria. Y cuando tomas esa decisión y la declaras en voz alta delante de Dios, cuando dices: perdono a mi hijo completamente por todo el dolor que me ha causado, suelto todo resentimiento, renuncio a toda amargura, lo bendigo en lugar de maldecirlo, declaro libertad sobre su vida en el nombre de Jesús. Algo se rompe en el reino invisible. Las cadenas que tenían atado tu corazón se aflojan. La amargura que estaba envenenando tu alma se drena.
el poder de tu intercesión se multiplica exponencialmente. Y comienzas a orar por tu hijo con autoridad genuina, en lugar de con resentimiento escondido. Comienzas a declarar bendición sobre su vida con fe pura, en lugar de con dolor contaminando tus palabras. Comienzas a ver su futuro con esperanza renovada, en lugar de con desesperanza que viene del dolor acumulado. Y ese cambio en ti, ese perdón genuino liberado desde lo profundo de tu ser, es tan poderoso espiritualmente que comienza a aflojar las cadenas que tienen atado a tu hijo también. Ahora vamos a algo extremadamente poderoso que necesita suceder en ti y que va a revolucionar completamente cómo peleas esta batalla espiritual. Necesitas comenzar a adorar a Dios en medio de la situación más oscura, no después de que mejore, no cuando veas señales de cambio, sino ahora mismo, en medio del dolor, en medio de la crisis, en medio de la batalla más intensa. Porque la adoración en medio de la tormenta es una de las armas espirituales más devastadoras contra el reino de las tinieblas. Cuando el enemigo te tiene rodeada, cuando todo se ve imposible, cuando tu hijo parece estar más lejos de Dios que nunca y tú levantas tus manos y comienzas a adorar al Señor con todo tu corazón, declarando su bondad, su fidelidad, su poder, su soberanía, algo masivo sucede en el reino invisible. Las cadenas comienzan a romperse como sucedió con Pablo y Silas en la cárcel cuando estaban atados, golpeados, sangrando, en la celda más profunda y oscura, y en lugar de quejarse o desesperarse, comenzaron a cantar himnos a Dios a medianoche. Y la Biblia dice que vino un terremoto tan grande que los cimientos de la cárcel se sacudieron, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos cayeron. Eso es lo que sucede en el reino espiritual, cuando una madre adoradora comienza a alabar a Dios en medio de su batalla por su hijo adicto. Las prisiones espirituales que tienen atado a su hijo comienzan a sacudirse. Las puertas que el enemigo había cerrado comienzan a abrirse. Las cadenas que parecían irrompibles comienzan a caer. Pero necesitas entender algo crítico sobre este tipo de adoración. No es adoración emocional superficial donde cantas canciones cuando te sientes bien. Es adoración sacrificial donde decides alabar a Dios, aunque cada parte de tu ser quiera llorar en desesperación. Donde declaras su bondad, aunque todo lo que ves contradice esa bondad. Donde proclamas su fidelidad, aunque parece que te ha abandonado. Donde celebras su victoria, aunque todavía no la ves manifestada. Esa clase de adoración requiere fe radical, requiere morir a ti misma, requiere crucificar tu carne que solo quiere quejarse y lamentarse. Pero es la adoración más poderosa que existe, porque no depende de tus circunstancias, no está condicionada a cómo te sientes, no espera hasta que todo esté bien para comenzar a alabar. Entonces, el cambio que necesita suceder en ti incluye convertirte en una madre adoradora que llena su casa de alabanza, que llena su boca de declaraciones de la grandeza de Dios, que llena su tiempo con canciones de victoria, que llena su corazón con gratitud incluso en medio del dolor. Y cuando haces eso consistentemente, cuando la adoración se convierte en tu estilo de vida y no solo en algo que haces ocasionalmente en la iglesia, creas una atmósfera espiritual en tu hogar tan poderosa que los demonios no pueden soportarla, tan llena de la presencia de Dios que las tinieblas tienen que retroceder, tan saturada de fe que la desesperanza no puede sobrevivir allí. Y ahora llegamos al momento más crucial de todo este mensaje. El momento donde necesitas tomar una decisión que va a determinar completamente lo que sucede después.
necesitas decidir ahora mismo, en este momento, que vas a hacer ese cambio que Dios está requiriendo de ti. No mañana, no cuando te sientas más fuerte, no cuando las circunstancias mejoren un poco. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, mientras el Espíritu Santo está moviendo en tu corazón, mientras hay una gracia especial sobre este momento para que puedas hacer el compromiso más importante de tu vida. Porque si dejas que este momento pase sin responder, si apagas el fuego que está comenzando a arder en tu espíritu, si pospones la decisión para más tarde, el enemigo va a trabajar inmediatamente para apagar esa convicción, para distraerte con 1000 cosas, para convencerte de que no es el momento correcto, o que no eres suficientemente fuerte, o que es demasiado difícil. Pero en este momento preciso, Dios te está dando gracia sobrenatural para cambiar radicalmente, para tomar decisiones que transformarán todo, para pararte en una posición espiritual completamente nueva, desde donde tu intercesión por tu hijo va a tener un poder que nunca ha tenido antes. Entonces, necesito que hagas algo profético ahora mismo, que va a sellar este momento como un punto de quiebre en tu vida y en la vida de tu hijo. Necesito que te pongas de pie donde estás si puedes, que levantes tus manos hacia el cielo y que hagas esta oración conmigo en voz alta. Si estás en un lugar donde no puedes hablar en voz alta, entonces órale en tu corazón, pero con todo el compromiso de tu ser. Padre Celestial, vengo delante de ti en el nombre poderoso de Jesús y reconozco que tú eres Dios Todopoderoso, que nada es imposible para ti, que tu palabra es verdad absoluta que nunca falla. Reconozco que me has dado autoridad espiritual como madre para interceder por mi hijo, para romper ataduras en su vida, para declarar tu palabra sobre él con poder. Y hoy decido cambiar radicalmente en mi interior. Me arrepiento de haber orado desde la desesperanza en lugar de desde la fe. Me arrepiento de haber declarado muerte sobre mi hijo con mis palabras negativas en lugar de profetizar vida. Me arrepiento de haber permitido que el temor me controlara en lugar de caminar en tu poder. Me arrepiento de haber cargado culpa que tú ya perdonaste. Me arrepiento de cualquier falta de perdón hacia mi hijo. Decido ahora mismo perdonarlo completamente por todo el dolor que me ha causado. Lo suelto, renuncio a toda amargura, declaro bendición sobre su vida. Decido caminar en santidad más profunda, consagrarme a ti más completamente, cerrar toda puerta en mi vida que le da acceso al enemigo. Decido ayunar por mi hijo, interceder con persistencia, declarar tu palabra sin cesar. Decido adorarte en medio de la tormenta, alabarte en la batalla, confiar en ti aunque no vea cambios inmediatos. Decido pararme en autoridad espiritual y no moverme de esa posición sin importar cuánto tiempo tome ver la victoria manifestada. Y ahora declaro sobre mi hijo por fe. Declaro que las cadenas de adicción están rotas en el nombre de Jesús. Declaro que toda fortaleza demoníaca en su mente está derribada. Declaro que los planes del enemigo contra su vida están cancelados y tus propósitos para él están activados. Declaro que caminará en libertad completa, que será restaurado completamente, que cumplirá su destino divino, que será un testimonio poderoso de tu gracia transformadora. Lo veo libre, lo veo sano, lo veo sirviendo a Dios con pasión, lo veo cumpliendo su llamado. Y me niego a creer cualquier otra cosa, porque mayor es el que está en él que el que está en el mundo. Gracias, Padre, porque esta oración es escuchada, porque está respondida, porque tú eres fiel para cumplir cada promesa que has hecho. En el nombre de Jesús, oro y declaro. Amén. Si hiciste esa oración con fe genuina, con compromiso real de tu corazón, algo masivo acaba de suceder en el reino invisible. Las puertas del infierno que mantenían atado a tu hijo
hijo acaban de recibir un golpe devastador. Las cadenas que parecían irrompibles acaban de comenzar a debilitarse. El enemigo acaba de ser puesto en aviso de que ya no estás jugando, de que ya no eres una madre derrotada, rogando impotentemente, sino una guerrera espiritual que conoce su autoridad y va a usarla hasta ver victoria completa. Y ahora necesito hablarte sobre lo que viene después, porque este cambio radical que acabas de hacer no es el final del camino. Es el comienzo de una jornada nueva donde vas a tener que mantener tu posición de fe día tras día sin importar lo que veas con tus ojos naturales. Y esto es donde muchas madres fallan. Hacen un compromiso poderoso en un momento de emoción espiritual alta, pero después, cuando pasan días, semanas, tal vez meses, y todavía no ven cambios evidentes en su hijo, comienzan a dudar, comienzan a desanimarse, comienzan a retroceder a sus viejos patrones de oración desesperada y palabras negativas. Y el enemigo celebra porque sabe que si puede hacer que renuncies a tu posición de fe, puede mantener a tu hijo atado indefinidamente. Pero necesitas entender algo fundamental sobre cómo funciona la victoria espiritual. No siempre ves resultados inmediatos. A veces hay un periodo de tiempo entre cuando tomas tu posición de fe y cuando ves la manifestación de lo que estás creyendo. Es como cuando un agricultor planta semilla en el terreno, no ve el fruto al día siguiente o a la semana siguiente. Hay un proceso de germinación, de crecimiento, de maduración que toma tiempo. Pero si el agricultor se desanima porque no ve brotes inmediatamente y decide dejar de regar y cuidar la semilla, esa semilla nunca producirá la cosecha que podría haber producido. Lo mismo sucede espiritualmente. Has plantado semilla de fe con tu oración. Has establecido tu posición espiritual nueva. Has declarado la palabra de Dios sobre tu hijo. Ahora necesitas regar esa semilla consistentemente con más oración, más declaración, más fe, más adoración, sin rendirte hasta que veas la cosecha completa. Y durante ese tiempo de espera, durante esa temporada donde estás creyendo pero todavía no estás viendo, vas a enfrentar ataques intensos del enemigo. Porque él sabe que si puede desanimarte durante este periodo, puede neutralizar todo el progreso espiritual que acabas de hacer. Va a traer pensamientos a tu mente como: ves, nada ha cambiado, tus oraciones no están funcionando, eres ingenua por creer, tu hijo nunca va a cambiar, estás perdiendo tu tiempo. Y cuando esos pensamientos vengan, y vendrán, necesitas reconocerlos inmediatamente como mentiras del enemigo y confrontarlos con la verdad de Dios. Necesitas declarar en voz alta: me niego a creer esa mentira. La palabra de Dios dice que si pido conforme a su voluntad, Él me escucha. Mi hijo fue redimido por la sangre de Jesús. Lo que Dios ha prometido lo cumplirá. No me moveré de mi posición de fe sin importar lo que vean mis ojos naturales. Comparte este video ahora mismo con alguien que necesita esta palabra de esperanza, porque cuando siembras en la vida de otros, cuando extiendes la fe a otras madres que están luchando, estás multiplicando la cosecha espiritual en tu propia vida. Es un principio del reino. Lo que siembras cosechas. Y cuando siembras esperanza en otros, cosechas esperanza multiplicada para ti. Cuando compartes verdad que transforma, esa misma verdad trabaja más poderosamente en tu propia situación. No lo hagas solo por obligación religiosa. Hazlo porque entiendes que estás participando en algo más grande que tu situación individual. Estás siendo parte del ejército de madres intercesoras que Dios está levantando en este tiempo para ver una generación completa liberada de las garras del enemigo. También necesitas entender que el cambio en tu hijo probablemente no va a suceder de una sola vez, de la noche a la mañana.
donde un día está completamente atado y al día siguiente está completamente libre. Aunque Dios puede hacer eso y a veces lo hace, más frecuentemente, la liberación es un proceso gradual donde ves victorias pequeñas que eventualmente se convierten en victoria completa. Tal vez tu hijo deja de usar drogas, pero todavía está luchando con el alcohol. Tal vez está sobrio, pero su carácter todavía necesita transformación. Tal vez está libre de la sustancia, pero necesita sanidad emocional profunda. Y el enemigo va a intentar usar esas victorias parciales para desanimarte, para hacerte sentir que no es suficiente, que todavía está perdido, que nada realmente ha cambiado. Pero necesitas celebrar cada victoria, sin importar cuán pequeña parezca, porque cada victoria es evidencia de que las cadenas se están rompiendo, de que tu intercesión está funcionando, de que Dios está trabajando en la vida de tu hijo.